confesaron haber secuestrado a Tom Nabo, y haberlo llevado a la Perla Azul. Ninguno dijo una sola palabra de la princesa Saera. Cuando su Alteza ordenó a Mooton repetir lo que había dicho sobre ella, se puso colorado, balbuceó y afirmó que los guardias lo habían oído mal. Jaehaerys acabó ordenando que se llevasen a los tres a las mazmorras, que duerman la mona en una celda negra esta noche y quizá mañana narren una historia muy diferente. Fue la reina Alisande, sabedora de lo íntimas que eran de los tres señores Lady Perianne y Lady Alice, quien sugirió que las interrogaran también. Déjame hablar con ellas, mi rey. Si te ven contemplándolas desde el trono, jamás dirán ni una palabra. Ya era tarde, y sus guardias hallaron a ambas jóvenes dormidas, compartiendo lecho en la cámara de Lady Perianne. La reina las hizo comparecer ante ella y les comunicó que sus tres imberbes estaban en los calabozos, y que si no querían ir a hacerles compañía debían relatarle la verdad. Era cuanto necesitaba decir. Alice Dulcemora y la bella Peri se atropellaban en su afán de confesar primero. Al poco tiempo ya estaban sollozando e impetrando perdón. La reina Alisande dejó que rogasen sin decir una sola palabra. Escuchó, como siempre había hecho ante un centenar de cortesanas. Su Alteza sabía escuchar. Fue solo un juego al principio, dijo la bella Peri. Saera enseñaba a Alice a besar, y le pedí que me enseñara también. Los chicos se adiestran en el combate todas las mañanas, ¿por qué no nos vamos a adiestrar nosotras en los besos? Es lo que deben hacer las chicas, ¿verdad? Nos gustaban los besos, dijo Alice Turnberry tras darle la razón, y una noche empezamos a besarnos sin ropa, y nos dio miedo pero nos excitó. Nos turnábamos haciéndonos pasar por chicos. No queríamos cometer maldades, tan solo jugábamos. Entonces Saera me retó a besar a un chico de verdad, y yo reté a Peri a hacer lo propio, y ambas retamos a Saera, pero dijo que haría algo mejor, besar a un hombre adulto, a un caballero. Así fue como empezó todo con Roy, Jonah y Aguijón. Lady Perianne intervino entonces y dijo que después fue Aguijón quien las adiestró a todas. Tiene dos bastardos, añadió en un susurro, uno en el Rejo y otro aquí mismo, en la calle de la Seda. Su madre es una puta de la Perla Azul. Esa fue la única mención de la Perla Azul. Ninguna meretriz sabía lo más mínimo del pobrecillo Tom Nabo, por irónico que sea, escribiría después el gran maestre Elisar, pero sabían mucho de otras cuestiones, ninguna de las cuales era culpa suya. ¿Y dónde estaban vuestras sietas a todo esto?, preguntó la reina tras escucharlas. ¿Y vuestras doncellas? ¿Y los señores que deberían haberlo presenciado? ¿Dónde estaban sus criados, sus hombres de armas, sus escuderos y servidores? Lady Perianne se quedó desconcertada ante tal pregunta. Les dijimos que esperasen, respondió con el tono de quien explica que el sol sale por el este. Son sirvientes, hacen cuanto se les ordena. Los que lo sabían guardaron el secreto. Aguijón les dijo que les cortaría la lengua si hablaban, y Saera es más lista que las septas. Fue entonces cuando Dulcemora se derrumbó y se puso a rasgarse el camisón. Lo sentía muchísimo, dijo a la reina, que jamás había querido obrar mal, que Aguijón la obligó y que Saera la llamó cobarde, así que les demostró que no era así, pero había quedado encinta y no sabía quién era el padre. ¿Y qué iba a hacer ahora? ¿Cuánto puedes hacer por esta noche? Es acostarte, le dijo la reina Alisande. Mañana por la mañana te enviaremos a una sieta y podrás confesar tus pecados. La madre te perdonará. Pero mi madre no, dijo Alice Turnberry, aunque hizo lo que se le ordenaba. Lady Perianne ayudó a su llorosa amiga a volver a su alcoba. Cuando la reina le dijo cuánto había averiguado, el rey Jaehaerys no daba crédito a sus oídos. Envió guardias, y una sucesión de escuderos, criados y doncellas fueron arrastrados ante el trono de hierro para su interrogatorio. Muchos acabaron en las mazmorras con sus amos. Una vez oídas sus respuestas, ya alboreaba cuando encerraron al último. Entonces, el rey mandó llamar a la princesa Saera. La princesa seguramente supo que algo marchaba mal cuando el Lord Comandante de la Guardia Real y el comandante de la Guardia de la ciudad se presentaron juntos para escoltarla al salón del trono. Jamás era bueno que el rey recibiera sentado en el trono de hierro. El gran salón estaba casi desierto cuando la condujeron a él. Tan solo el gran maestre Elisar y el Septon Bart asistían como testigos. Hablaban en nombre de la ciudadela y del Sieto Estrellado, y el rey sintió necesidad de su guía. Pero aquel día había cosas que decir que sus otros señores no tenían por qué conocer. Muchas veces se dice que la fortaleza roja no tiene secretos, que hay ratas en las paredes que lo oyen todo y susurran a los oídos de los durmientes por las noches. Puede que así sea, porque cuando la princesa Saera compareció ante su padre parecía saber cuánto había pasado en la Perla Azul y no sentir la más mínima vergüenza. Yo se lo sugerí, pero jamás pensé que lo harían, dijo con desparpajo. Debió de resultar gracioso ver a Nabo bailando con las rameras. No para Tom, dijo el rey Jaehaerys desde el trono de hierro. Es un bufón, respondió la princesa Saera, encogiéndose de hombros. Los bufones están para reírse de ellos. ¿Qué tiene de malo? A Nabo le encanta que se rían de él. Fue una chanza cruel, dijo la reina Alisande.
pero ahora hay problemas que me inquietan más aún. He hablado con tus damas. ¿Estás al tanto de que Alice Thornberry se encuentra en estado? Fue entonces cuando la princesa comprendió que no la habían llamado para que respondiera por el asunto de Nabo, sino por pecados más vergonzosos. Durante un momento se quedó sin habla, pero tan solo durante un momento. Luego dio un respingo y dijo: «Mi dulce mora, ¿de verdad? ¿Ella? Oh, pero, ¿qué ha hecho? Ay, mi dulce necia». Si debemos dar crédito al testimonio del Septon Bart, una lágrima le corrió por la mejilla. Pero su madre no se conmovió. «Sabes perfectamente lo que ha hecho, lo que habéis hecho todos. Vas a contarme toda la verdad, niña». Cuando la princesa miró a su padre, no halló apoyo en él. «Miéntenos de nuevo y te irá bastante peor», dijo el rey Jaehaerys. «Tus 3 señores están en los calabozos. Deberías saberlo, y lo que digas ahora decidirá dónde duermes esta noche». Saera se vino abajo entonces y las palabras se atropellaron en su prisa. Un manantial que la dejó casi sin aliento. Pasó de la negación al rechazo, de los melindres a la contrición, de la acusación a la justificación y el desafío en el espacio de una hora, comparadas para emitir risitas y gimotear. A lo largo de todo ello escribiría el Septon Bart. No había hecho nada, mentían, no había pasado. ¿Cómo se lo podían creer? Tan solo era un juego, una mera broma. ¿Quién lo había dicho? No fue lo que pasó. A todos les gustaba besar, lo sentía, empezó Perry. Era muy divertido, no hacía mal a nadie, nadie le había dicho que besar fuera malo. Dulce Mora la había retado, le daba muchísima vergüenza. Baelon besaba a Alice a todas horas. En cuanto empezó ya no supo parar, le daba miedo a Aguijón. La Madre Divina la había perdonado, todas las jóvenes lo hacían. La primera vez estaba ebria, jamás la había querido, era lo que querían los hombres. Maegeye decía que los dioses perdonaban todos los pecados. Jonah decía que la amaba, los dioses la habían hecho bella, no tenía la culpa, sería buena en adelante, sería como si nada hubiera pasado. Se casaría con Roy Connington el Rojo, tenían que perdonarla. Jamás volvería a besar a un hombre ni a hacer nada de todo lo demás. No era ella quien estaba encinta, ella era su hija, su niñita, nada menos que una princesa. Si fuera reina haría lo que se le antojara. ¿Por qué no la querían creer? Nunca la habían querido, los odiaba, podían azotarla si lo deseaban, pero jamás sería su esclava. Me dejó estupefacto esa chiquilla. Jamás ha habido un comediante en estas tierras que haya ofrecido una actuación semejante, pero al final se quedó agotada y temerosa, y se le cayó la máscara. «¿Qué has hecho?», dijo el rey cuando al fin la princesa se quedó sin palabras. «Los 7 nos asistan, pero, ¿qué has hecho? ¿Has entregado a uno de esos mozos tu Donceyev? Dime la verdad». «¿Verdad?», escupió Saera. Fue en aquel momento, con aquella palabra, cuando salió a la luz el desdén. «No, se la entregué a los 3. Todos creen haber sido el primero. Los chicos son muy necios». Jaehaerys estaba tan horrorizado que ni podía hablar, pero la reina conservó la compostura. «Estás muy orgullosa, ya veo. Una mujer adulta, y de casi 17 años. Seguro que crees haber sido muy lista, pero una cosa es ser lista y otra muy distinta es ser sabia. ¿Qué te imaginas que pasará ahora, Saera?». «Me casaré», dijo la princesa. «¿Por qué no? Tú te casaste a mi edad. Contraeré matrimonio y me encamaré. Pero, ¿con quién? Tanto Yuna como Roy me aman. Podría tomar a uno de ellos, pero son muy pueriles. Aguijón no me ama, pero me hace reír y, a veces, gritar. Podría casarme con los 3. ¿Por qué no? ¿Por qué debo tener tan solo un esposo?». El conquistador tuvo 2 esposas, y Maegor, 6 u 8. Se había excedido. Jaehaerys ya había oído bastante. Se puso en pie y bajó del trono de hierro con el rostro airado. «¿Te comparas con Maegor? ¿Nada menos? ¿Aspiras a ser como él? Llevaosla a su cámara», dijo a sus guardias, «y que se quede ahí hasta que la mande llamar». Cuando la princesa oyó aquellas palabras, corrió hacia él gritando: «Padre». Pero Jaehaerys le volvió la espalda, y Giles Morrigen la cogió por un brazo y se la llevó. No quiso marcharse de buen grado, de modo que los guardias se vieron obligados a sacar las rastras del salón del trono gimiendo, sollozando y llamando a su padre. Aún entonces, nos dice el Septon Bart, la princesa Saera habría conseguido que la perdonaran y habría recuperado su favor, de haber obedecido, de haberse quedado sumisa en su alcoba reflexionando sobre sus pecados e implorando perdón. Jaehaerys y Alisarne se reunieron al día siguiente con Bart y el gran maestre Elisar, para debatir qué se haría de los 6 transgresores, en especial de la princesa. El rey estaba airado y se mostraba inflexible, ya que estaba sumamente avergonzado y no podía olvidar las burlonas palabras de Saera acerca de las esposas de su tío. «Ya no es mi hija», dijo en más de una ocasión. La reina Alisarne, no obstante, no logró ponerse tan dura. «Es nuestra hija», dijo al rey. «Tenemos que castigarla». «Sí, pero aún es una niña, y donde hay pecado puede haber redención». «Mi señor, mi amor»,
Tú te reconciliaste con los señores que lucharon en el bando de tu tío, perdonaste a los hombres del Setón Luna, te pusiste bien con la Fei Kun Lorgar cuando trató de separarnos y sentar a Erea en tu trono. Seguramente puedas dar con el modo de reconciliarte con tu propia hija. Las palabras de su Alteza fueron suaves y gentiles, y Jaehaerys se conmovió. Nos dice el Septombard. Alysanne era terca y persistente, y tenía maña para el rey acabara aceptando su punto de vista por más en desacuerdo que estuvieran. Con el tiempo, también lograría suavizar su postura en lo tocante a Saera. No dispuso de ese tiempo. Aquella misma noche, la princesa Saera selló su destino. En lugar de quedarse en su alcoba como le habían ordenado, se escabulló durante una visita al excusado, se hizo con la ropa de una lavandera, robó un caballo de los establos y escapó del Alcázar. Atravesó media ciudad y llegó hasta la colina de Rhaenys, pero cuando trataba de entrar en Pozo de Dragón, la descubrieron y capturaron los guardianes de los dragones, que la devolvieron a la Fortaleza Roja. Alysanne lloró al enterarse, porque sabía que su causa carecía ella de toda esperanza. Jaehaerys era duro cual pedernal. Saera con un dragón fue cuanto tuvo que decir. Se habría llevado a Valerion también. En esta ocasión, la princesa no recibió permiso para regresar a su cámara. La confinaron en una celda de un torreón, con Jonquil Dark guardándola día y noche, incluso en las letrinas. Se concertaron apresurados casamientos para sus hermanas en el pecado. Brienne de Moore, que no estaba embarazada, se casó con Jon Amooton. Desempeñaste un papel en su ruina. Puedes participar en su redención, dijo el rey al caballerete. El matrimonio resultó ser un éxito, y con el tiempo, ambos se convirtieron en el señor y la señora de Poza de la doncella. Alice Turnberry, que sí esperaba un hijo, dio más quebraderos de cabeza, ya que Roy Connington el Rojo rehusó casarse con ella. Me niego a fingir que el bastardo de Aguijón es hijo mío y no pienso nombrarlo heredero del nido del grifo, dijo al rey, desafiante. Así pues, enviaron a Dulcemor al valle a dar a luz una niña de encendido pelo rojo, en una casa madre de la isla de Puerto Gaviota, a donde muchos señores enviaban a sus hijas naturales para su crianza. Después acabó casándose con Dunstan Prior, señor de Guijarro, una isla cercana a los dedos. Dieron a elegir a Connington entre pasarse la vida en la guardia de la noche y 10 años de exilio. No fue de extrañar que escogiese lo segundo. Atravesó el mar angosto hasta Pentos y, de ahí, pasó a Mir, donde anduvo con mercenarios y otras malas compañías. Tan solo medio año antes de regresar a Poniente, murió acuchillado por una meretriz en un garito miriense. La penalidad más severa quedó reservada para Braxton Beesbury, el joven y altivo caballero apodado Aguijón. Podría castrarte y enviarte al muro, le dijo Jaehaerys. Así fue como traté a Ser Lucamore, y era mejor hombre que tú. Podría incotarme de las tierras y el castillo de tu padre, pero no habría justicia en ello, ya que él no tuvo nada que ver con lo que perpetraste, y tampoco tus hermanos. No obstante, no podemos permitir que difundas hablilles sobre mi hija, de modo que te rebanaremos la lengua y la nariz asimismo, yo creo, para que ya no te resulte tan sencillo embaucar a damiselas incautas. Te precias en exceso de tu dominio de la espada y la lanza, de modo que te las arrebataremos también. Te quebraremos piernas y brazos, y mis maestres procurarán que sanen torcidos. Vivirás tullido el resto de tu mísera vida. A no ser, signo de interrogación abierta, a no ser. Beesbury estaba blanco como la cal. ¿Hay elección? Todo caballero acusado de un desafuero tiene elección, le recordó el rey Jon. Puedes demostrar tu inocencia a riesgo de tu cuerpo. Escojo, pues, el juicio por combate. A decir de todos, Aguijón era un joven arrogante seguro de su habilidad con las armas. Contempló a los 7 guardias reales que estaban tras el trono de hierro, con sus largas capas blancas y sus relucientes cotas de malla, y dijo, ¿con cuál de estos viejos deseáis que me bata? Con este anunció Jaehaerys Targaryen, aquel a cuya hija sedujiste y manciaste. Y se reunieron al día siguiente al amanecer. El heredero de Colmenar tenía 19 años, el rey, 49, pero aún estaba muy lejos de ser viejo. Beesbury se armó con un mangual, pensando tal vez que Jaehaerys estaría menos acostumbrado a defenderse contra esa arma. El rey empuñaba a fuego oscuro. Ambos estaban bien acorazados y portaban escudo. Cuando empezó el combate, Aguijón acometió con brío al soberano, tratando de vencerlo con la presteza y la pujanza de la juventud, haciendo girar, danzar y cantar la bola erizada de púas. Sin embargo, Jaehaerys recibía los golpes con el escudo, contentándose con defenderse mientras el joven se agotaba. Pronto llegó el momento en que Braxton Beesbury apenas podía alzar el brazo. Entonces, el rey pasó a la ofensiva. Ni la mejor cota de malla puede contra el acero valirio, y Jaehaerys sabía dónde estaba cada punto flaco. Aguijón sangraba por media docena de heridas cuando al fin cayó. Jaehaerys le apartó el machacado escudo de una patada, le alzó la visera del yelmo, le puso la punta de fuego oscuro contra el ojo y la hendió profundamente. La reina Alysanne no asistió al duelo,
alegando que no podía soportar la idea de ver morir a su esposo. La princesa Saera lo contempló desde la ventana de su celda. Jonquil Darque, su carcelera, se ocupó de que no apartase la vista. Una quincena después, Jaehaerys y Alisane consagraban a otra hija a la fe. La princesa Saera, que aún no había cumplido los 17 años, partió de desembarco del rey camino de Antigua, donde su hermana, la Sieta Maegeye, se encargaría de su instrucción. Sería novicia, según se anunció, de las hermanas silenciosas. El Septon Bart, que conocía los pensamientos del rey mejor que la mayoría, sostendría más adelante que la sentencia se dictó como lección. Nadie, y desde luego no su padre, podía confundir a Saera con su hermana Maegeye. Jamás sería Sieta, y mucho menos hermana silenciosa, pero requería un castigo, y se pensó que unos cuantos años de oración silente, severa disciplina y contemplación le sentarían bien y la encaminarían en la vía de la redención. Sin embargo, no era ese un sendero que Saera Targaryen deseara recorrer. Soportó el silencio, los baños fríos, los hábitos vastos y su picazón, las comidas privadas de carne. Se sometió a raparse la cabeza y restregarse con un cepillo de crines, y cuando era desobediente se entregaba también al bastón. Todo esto lo padeció durante año y medio, pero cuando surgió la ocasión, en el 85, la aprovechó para huir de la casa madre en plena noche y fue a los muelles. Cuando una hermana mayor se la encontró en su huida, Saera la empujó por la escalera y saltó sobre ella para ganar la puerta. Cuando la noticia de su evasión llegó a desembarco del rey, se supuso que estaría oculta en Antigua, pero los hombres de Olor y Towey registraron la ciudad puerta por puerta y no hallaron rastro alguno. Entonces se pensó que quizá hubiera regresado a la Fortaleza Roja a impetrar el perdón de su padre. Como tampoco se presentó allí, el rey se preguntó si no habría huido con sus antiguos amigos, de modo que dijeron a Joneamoton y a su esposa, Perianne, que estuviesen al tanto en poza de la doncella. La verdad no se supo hasta un año después, cuando la antigua princesa fue vista en un jardín de placer de Lys, aún ataviada de novicia. La reina Alisane lloró al oírlo. Han convertido a nuestra hija en ramera, dijo. Siempre lo ha sido, replicó el rey. Jaehaerys celebró su 50º día del nombre en el 84 de C. Los años se habían cebado en él, y quienes lo conocían bien decían que jamás volvió a ser el mismo después de la desgracia y el abandono de su hija. Había adelgazado mucho, estaba casi esquelético, y había más blanco que dorado en sus barbas, así como en sus cabellos. Los hombres empezaban a llamarlo el viejo rey en lugar del conciliador. Alisane, afectada por tantas pérdidas sufridas, se retiró más y más del gobierno del reino y raramente acudía a las reuniones del consejo, aunque Jaehaerys aún contaba con su fiel Septon Bart y con sus hijos. De haber otra guerra les dijo a ambos, deberéis librarla vosotros. Yo tengo que terminar mis carreteras. Y se le daban mejor las carreteras que las hijas, escribiría más adelante el gran maestre Elisar, con su acostumbrado tono punzante. En el 86, la reina Alisane anunció el compromiso de su hija Viserra, de 15 años de edad, con Teomor Manderly, el fiero y anciano señor del Puerto Blanco. El casamiento sería grandemente provechoso para la unidad del reino, al unir una de las grandes casas del norte al trono de hierro. Según declaró el rey, Lord Teomor se había ganado un gran renombre como guerrero en su juventud, y había demostrado ser un señor capaz bajo cuyo gobierno Puerto Blanco había prosperado enormemente. La reina Alisane lo tenía en gran aprecio y recordaba la calurosa bienvenida que le había deparado durante su primera visita al norte. Pero había sobrevivido a 4 esposas, y aunque aún era un luchador intrépido, había engordado mucho, lo cual dificultó recomendárselo a la princesa Viserra, que tenía pensada otra clase de hombre. Ya desde pequeña había sido la más hermosa de las hijas de la reina. Grandes señores, afamados caballeros y jovenzuelos imberbes la había cortejado durante toda su vida, alimentando su vanidad hasta que se convirtió en un fuego desatado. Su gran placer en la vida era enfrentar a un joven con otro, incitándolos a llevar a cabo absurdos concursos y competiciones. Para ganarse su favor en una justa, hacía que los escuderos admiradores nadasen por el río Aguas Negras, escalaran la torre de la mano o liberaran a todos los cuervos mensajeros. Una vez llevó a 6 mozos a Pozo Dragón y les dijo que entregaría su virtud a quien metiera la cabeza entre las fauces de un dragón. Si bien los dioses fueron magnánimos aquel día y los guardianes de los dragones pusieron fin a tal locura, ningún escudero ganaría jamás a Viserra. La reina Alisane lo sabía, ni su corazón ni, desde luego, su virginidad era demasiado astuta para transitar el mismo camino que su hermana Saera. No le interesan los juegos de besos ni los chicos, dijo la reina Jaehaerys. Juega con ellos como antes con sus cachorrillos, pero no yacería con uno de ellos más que con un perro. Apunta mucho más alto, nuestra Viserra. He visto el modo en que se acicala y se pavonea cuando está con Baelon. Ese es el marido que anhela, y no por amor. Desea ser reina.
El príncipe Baelón tenía 14 años más que Viserra, 29 frente a 15, y si bien caballeros más ancianos se habían casado con doncellas más jóvenes, como bien sabía, habían pasado 2 años desde la muerte de la princesa Alisa, pero Baelón no había mostrado el menor interés por las mujeres. Si casó con una hermana, ¿por qué no con otra?, decía Viserra a su más íntima amiga, la cabeza hueca de Beatriz Eutiruel. Soy muchísimo más bella que Alisa. Ya la viste. Tenía la nariz quebrada. Si la princesa estaba empeñada en casarse con su hermano, la reina estaba igualmente decidida a impedirlo. Su respuesta fueron Lord Manderley y Puerto Blanco. Teomor es un buen hombre, dijo Alisanne a su hija. Un hombre sabio de amable corazón y buena cabeza sobre los hombros. Su pueblo lo adora. La princesa no quedó persuadida. Si tanto te gusta, madre, cásate tú con él, le dijo antes de correr a su padre para quejarse. Jaehaerys no le ofreció solace alguno. Es un buen partido, le dijo antes de explicarle la importancia de aproximar el norte al trono de hierro, y añadió que, en todo caso, los matrimonios eran el dominio de la reina. Él jamás interfería en tales asuntos. Frustrada, Viserra recurrió a continuación a su hermano Baelón con esperanzas de rescate. Si debemos hacer caso a las hamblillas cortesanas. Una noche dio esquinazo a los guardias y se coló en su cámara. Se desnudó y lo aguardó, dando cuenta del vino que ahí había. Cuando al fin apareció el príncipe, la halló bebida y desnuda en su lecho y la expulsó. La princesa se tambaleaba tanto que requirió la ayuda de 2 doncellas y un caballero de la Guardia Real para regresar sana y salva a sus aposentos. ¿Cómo acabaría por resolverse la batalla de voluntades entre la reina Alisanne y su testaruda hija de 15 años? Jamás se sabrá. Poco después del incidente de la alcoba de Baelón, mientras la reina concertaba la partida de Viserra de desembarco del rey, la princesa intercambió los ropajes con una doncella, a fin de huir de los guardias que le habían asignado para evitar que cometiera travesuras, y se escapó de la fortaleza roja para lo que denominó una última noche de risas antes de irme a congelarme. Sus acompañantes eran todos hombres, 2 señores de escasa importancia y 4 caballeretes, todos verdes como la hierba primaveral y anhelantes de los favores de Viserra. Uno de ellos se había ofrecido a mostrarle barrios de la ciudad que jamás había visto, los tenderetes de calderos y los reñideros de ratas del lecho de pulgas, las posadas que jalonaban el callejón de la Anguila y el río, donde las taberneras bailaban sobre las mesas, los lupanares de la calle de la Seda. Cerveza, hidromiel y vino corrieron durante toda la velada, y Viserra los libó con ansia. Al dar la medianoche, la princesa y los compañeros que le quedaban, pues varios caballeros estaban ya embotados por los licores, decidieron regresar al alcázar echando una carrera. Se siguió una frenética competición por las calles de la urbe. Los desembarqueños se apartaban a toda prisa para evitar que los arrollaran. Las risotadas resonaban a través de la noche y cundía la animación hasta que la cuadrilla alcanzó la colina alta de Aegon, donde el palafrén de Viserra colisionó con el de uno de sus compañeros de farra. La yegua del caballero tropezó y se quebró una pata. La princesa se cayó de la silla, fue a dar de cabeza contra un muro y se fracturó el cuello. Era la hora del lobo, el momento más oscuro de la noche, cuando recayó sobre Ser Reduine, de la Guardia Real, el cometido de despertar a los soberanos de su sueño para comunicarles que habían hallado muerta a su hija en un callejón, al pie de la colina alta de Aegon. Pese a sus diferencias, la pérdida de la princesa Viserra destrozó a la reina. En un período de 5 años, los dioses le habían arrebatado 3 hijas. El príncipe Baelón quedó también enormemente disgustado, y llegó a plantearse que aquello no habría ocurrido de haber hablado a su hermana de un modo menos brusco la noche en que la encontró en cueros en su cama. Aunque Aemon y él sirvieron de consuelo a los reyes en su momento de aflicción, junto con Lady Hocelyn, esposa de Aemon, y su hija Rhaenys, Alisanne buscó solaz en sus hijas supervivientes. Maegelle, de 25 años de edad y Sieta, pidió venia para abandonar el Sieto y pasar con su madre el resto del año, y la princesa Gael, una dulce y tímida niña de 7 años, se convirtió en la sombra constante y el apoyo de la soberana, con quien llegó a compartir lecho por las noches. La reina cobró fuerzas gracias a su presencia, pero aún así, cada vez pensaba más y más en la hija que ya no estaba con ella. Aunque Jaehaerys se lo había prohibido, Alisanne desobedeció su edicto y envió agentes secretos a vigilar a su hija descarriada allende el mar angosto. Saera seguía en Lys, supo por sus informes, en el jardín de placer. A sus escasos 20 años, acostumbraba a entretener a sus admiradores ataviada aún con los hábitos de novicia de la fe. Evidentemente,
Había bastantes lisenos que hallaban placer en jugar a forzar a jóvenes inocentes que habían abrazado el voto de castidad, por más que tal inocencia fuera fingida. El pesar por la pérdida de la princesa Viserra condujo al fin a la reina a hablar de Saera con Jaehaerys. Acudió acompañada del septón Bart para que se explayara sobre las virtudes del perdón y las propiedades sanadoras del tiempo. Cuando Bart acabó su perorata, la reina mencionó por primera vez a Saera. Por favor, suplicó al rey, ya es hora de traerla a casa. Ya ha sufrido bastante castigo. Seguramente, es nuestra hija. Es una puta lisena, replicó Jaehaerys, sin conmoverse. Se abrió de piernas a la mitad de mi corte, arrojó a una anciana por las escaleras y trató de robar un dragón. ¿Qué más necesitas? ¿Has reparado en cómo lograría arribar a Lys? No tenía ni una sola moneda. ¿Cómo te crees que se pagó el pasaje? La reina se encogió ante la dureza de sus palabras, pero ni aún así se rindió. Si no te traes a Saera a casa por amor a ella, tráetela por amor a mí. La necesito. La necesitas tanto como un dormiense necesita un nido de víboras. Lo siento. En Desembarco del Rey ya hay suficientes putas. No deseo volver a oír su nombre. Dicho esto, se levantó para marcharse, pero al llegar a la puerta se detuvo y se volvió. Llevamos juntos desde que éramos niños. Te conozco tan bien como tú a mí. Ahora mismo estás pensando que no necesitas mi venia para traerla a casa, que puedes tomar ala de plata y volar a Lys por tu cuenta. ¿Qué harías entonces? ¿Visitarla en su jardín de placer? ¿Te imaginas que se arrojará a tus brazos y te implorará perdón? Es más posible que te abofetee. ¿Y qué harán los lisenos si tratas de arrebatarles a una de sus meretrices? Tiene gran valor para ellos. ¿Cuánto te crees que cuesta ya hacer con una princesa Targaryen? En el mejor de los casos, te exigirán un rescate. En el peor, decidirán quedarse también contigo. ¿Qué harás entonces? ¿Gritará la de plata que reduzca a cenizas la ciudad? ¿Me harías enviar a Aemon y Baelon con un ejército, a ver si pueden rescatarla? ¿La quieres? Sí, te entiendo. La necesitas, pero ¿ella te necesita a ti, o a mí, o a Poniente? Está muerta. Entiérrala. La reina Lysandre no voló a Lys, pero tampoco acabó de perdonar al rey por las palabras pronunciadas aquel día. Ya llevaba un tiempo concibiéndose un plan para que, al año siguiente, ambos regresaran a las tierras del oeste tras una ausencia de 20 años. Poco después de sus roces, la reina informó a su marido de que debería ir solo. Ella regresaría a Roca Dragón, en soledad, para llorar a sus hijas. Y así fue como Jaehaerys Targaryen voló a Roca Casterly y a otras grandes sedes del oeste en solitario en el año 88. En esta ocasión visitó incluso Isla Bella, ya que el despreciado Lord Franklin yacía en su sepulcro sin suponer peligro alguno. Pasó afuera más tiempo del que había pensado. Tenía obras de calzadas que inspeccionar, de modo que acabó haciendo escalas imprevistas en pueblos y castillos, para deleite de muchos señores menores y caballeros terratenientes. El príncipe Aemon se reunió con él en ciertos alcázares, el príncipe Baelon, en otros, pero ninguno logró persuadirlo para regresar a la fortaleza roja. Hacía demasiado tiempo que no veía mi reino ni escuchaba a mi pueblo, les dijo su alteza. Desembarco del rey está a salvo en vuestras manos y las de vuestra madre. Cuando al fin dejó de abusar de la hospitalidad de los occidentales, no volvió a Desembarco del Rey, sino que se fue derecho al Rejo, volando a lomos de Vermitor desde Refugio Quebrado hasta Roble Viejo para emprender una nueva gira aún antes de haber concluido la primera. Para entonces ya se echaba en falta la reina, y su alteza se encontraba en muchas ocasiones sentado junto a una doncella espigada o una atractiva viuda en los banquetes, o cabalgaba a su lado practicando la cetería o cazando, aunque no se fijaba en ellas. En Bandayon, cuando la hija menor de Lord Blackbart tuvo la osadía de sentarse en su regazo y darle una uva en la boca, le apartó la mano y dijo: «Disculpad, pero tengo una reina y no me placen los devaneos». El monarca se pasó de viaje. En Alto Jardín estuvo un tiempo con su nieta, la princesa Rhaenys, que voló a su encuentro a lomos de Meleys, la reina roja. Juntos visitaron las Islas Escudo. El rey jamás las había pisado, y procuró aterrizar en las 4. Fue en el Escudo Verde, en la mansión de Lord Chester, donde la princesa Rhaenys le contó sus planes de matrimonio y recibió su bendición. «No podrías haber escogido mejor varón», le dijo. Sus viajes acabaron en Antigua, donde visitó a su hija, la Sieta Maegeye, lo bendijo el Septón Supremo, participó en un banquete en el cónclave y gozó de un torneo celebrado en su honor por Lord Hightower. Ser Redwyne volvió a resultar vencedor. Los maestres de aquellos tiempos se refirieron al distanciamiento entre los monarcas como el Gran Abismo. El paso del tiempo y una desavenencia subsiguiente, igual de virulenta si cabe, le dio un nombre nuevo: la Primera Riña. Así es como se conoce hasta el día de hoy. A su debido tiempo ya hablaremos de la Segunda Riña. Fue la Sieta Maegeye quien tendió un puente sobre el abismo. Esto es absurdo, padre. Rhaenys se va a casar el año que viene, y debería ser un gran acontecimiento. Nos querrá a todos presentes,
incluidos madre y tú. Los archimaestres te llaman el conciliador, según tengo entendido. Ya va siendo hora de que concilies. La reprimenda tuvo el efecto deseado. Una quincena después, el rey Jaehaerys regresó por fin a desembarco del rey, y la reina Alysanne volvió de su autoimpuesto exilio en Rocadragón. Las palabras que se cruzaron jamás las conoceremos, pero durante mucho tiempo volvieron a estar tan unidos como anteriormente. En el año 90 después de la conquista de Aegon, los monarcas compartieron uno de sus últimos buenos momentos al celebrar los esponsales de su nieta mayor, la princesa Rhaenys, con Corlys Velaryon de Marcaderiva, señor de las mareas. A sus 37 años, la serpiente marina ya era considerado el más grande navegante que Ponent hubiera conocido jamás, pero tras sus 9 extraordinarias travesías había regresado para contraer matrimonio y fundar una familia. Tan solo tú podrías haberme arrancado de la mar, dijo la princesa Gon. He vuelto de los confines de la tierra por ti. Rhaenys, a sus 16 años, era una joven bella e intrépida, y formaba muy buena pareja con el marino. La jinete de dragones desde la edad de 13 años insistía en llegar a la ceremonia a lomos de Meleys, la reina roja, la magnífica dragona hembra que otrora había montado su tía Alysa. Podemos volver juntos a los confines de la tierra, prometió a Ser Corlys, pero yo llegaré antes, ya que iré volando. Aquel fue un buen día, diría la reina Alysanne con una triste sonrisa. Durante los años venideros, cumplió los 54 aquel año, pero es triste decir que no le quedaban muchos días buenos. Excede el propósito de esta crónica tratar las interminables guerras, intrigas y rivalidades de las ciudades libres de Essos, salvo en lo que influyen en la fortuna de la casa Targaryen y los 7 reinos. Uno de tales momentos sucedió durante los años 91 y 92 de C, en lo que se conoce como la carnicería miriense. No abrumaremos con detalles, baste decir que, en la ciudad de Mir, 2 facciones luchaban por la supremacía. Hubo asesinatos, alzamientos, envenenamientos, violaciones, ahorcamientos, torturas y batallas navales antes de que un bando se alzase con la victoria. Los vencidos, expulsados de la ciudad, trataron de establecerse al principio en los peldaños de piedra, pero también se vieron expulsados de allí cuando el arconte de Tyros hizo causa común con una liga de reyes piratas. En su desesperación, los mirienses se fueron primero a Tart, donde su desembarco pilló por sorpresa al lucero de la tarde. Al poco tiempo se habían hecho con todo el lado oriental de la isla. Para entonces, los mirienses eran poco más que piratas, un atajo de proscritos desarrapados. Ni el rey ni su consejo pensaron que costaría mucho expulsarlos al mar. El príncipe Aemon capitanearía el ataque. Se decidió. Los mirienses eran bastante fuertes en el mar, de modo que la serpiente marina debería acudir al sur con su flota a fin de proteger a Lord Boremund mientras se dirigía a Tart con sus tormenteños para unirse a las tropas del lucero de la tarde. Sus fuerzas combinadas serían más que suficientes para arrebatar esa parte de Tart a los piratas mirienses, y si hubiese alguna dificultad, el príncipe Aemon contaba con Caraxes. Le encanta incendiar, declaró. Lord Corlys y su flota zarparon de Marcaderiva el 9º día de la tercera luna del año 92. El príncipe Aemon lo siguió unas horas más tarde, después de despedirse de Lady Jocelyn y de su hija Rhaenys. La princesa acababa de enterarse de que estaba grávida. De lo contrario, habría acompañado a su señor esposo a lomos de Meleys. ¿En Liza?, preguntó el príncipe. Como si te lo fuera a permitir. Tú tienes tu batalla que librar. Lord Corlys querrá un hijo varón, estoy seguro, y a mí me gustaría tener un nieto. Fueron las últimas palabras que dirigiría a su hija. Caraxes adelantó rápidamente a la serpiente marina y a su flota, y surcó los cielos de Tart. Lord Cameron, el lucero de la tarde de Tart, se había replegado en la cordillera que recorría el centro de su isla y había acampado en un valle oculto desde el que podía divisar las maniobras de los mirienses. El príncipe Aemon se reunió ahí con él, y ambos trazaron planes mientras Caraxes devoraba media docena de cabras. Pero el campamento del lucero de la tarde no estaba tan escondido como esperaba, y el humo del fuego dragón atrajo la mirada de un par de exploradores mirienses que recorrían las montañas sin ser vistos. Uno de ellos reconoció al lucero de la tarde, mientras cruzaba el campamento a la hora del ocaso hablando con el príncipe Aemon. Los mirienses son marineros mediocres y soldados débiles. Sus armas favoritas son el puñal, la daga y la ballesta, preferiblemente con la punta envenenada. Uno de los exploradores mirienses trabó la ballesta tras las rocas. Después se puso en pie y apuntó al lucero de la tarde, que se encontraba 100 varas por debajo, y soltó. La oscuridad y la distancia hicieron menos certero el disparo, y la saeta, en vez de acertar a Lord Cameron, ensartó al príncipe Aemon, que se encontraba a su lado. El astil de hierro le entraba por la garganta y le sobresalía por la nuca. El príncipe de Rocadragón cayó de rodillas y se aferró a la saeta, como intentando arrancársela, pero lo abandonaron las fuerzas. Aemon Targaryen pereció esforzándose por hablar,
ahogado en su propia sangre. Contaba 37 años. ¿Cómo podrá en mis palabras expresar el pesar que barrió los 7 reinos entonces, el dolor que sintieron el rey Jaehaerys y la reina Lisanne, el vacío del lecho de Lady Jocelyn y sus amargas lágrimas y el modo en que sollozó la princesa Rhaenys al saber que su padre jamás conocería al niño que gestaba? Más fácil resulta hablar de la ira del príncipe Baelon y de cómo cayó sobre tartalomos de vagar profiriendo aullidos de venganza. Los navíos virienses ardieron como los del príncipe Morion 9 años antes, y cuando el lucero de la tarde y Lord Boremund cayeron sobre ellos desde los montes, carecían de escapatoria. Los masacraron por millares y los cadáveres se quedaron pudriéndose en las playas, de modo que durante varios días, cada ola que lamió la costa se tiñó de rosa. Baelon el valeroso desempeñó su papel en la matanza empuñando su espada, hermana oscura. Cuando regresó al desembarco del rey con el cadáver de su hermano, el pueblo salió a las calles a corear su nombre y proclamarlo héroe. Pero se dice que, cuando volvió a ver a su madre, cayó en sus brazos y se echó a llorar. He dado muerte a 1 millar de ellos, dijo, pero jamás lo recuperaré. Y entonces la reina le acarició el pelo y lo consoló. Lo sé. Pasaron las estaciones y los años subsiguientes. Hubo días calurosos y templados, y días en que el viento salino soplaba encrespando la mar. Hubo campos de flores en primavera, cosechas abundantes y doradas tardes otoñales. Por todo el reino se extendieron carreteras y nuevos puentes cruzaron antiguos ríos. El rey no hallaba placer en nada de eso, a decir de sus hombres. Ahora siempre es invierno, dijo al Setón Bart una noche en que había bebido en exceso. Tras la muerte de Aemon, siempre se tomaba unas copas de vino con miel para conciliar el sueño. Viserys, el hijo de 16 años de Baelon, entró en Pozo Dragón y reclamó a Balerion. El viejo dragón había dejado de crecer al fin, pero era indolente, pesado y difícil de animar, de modo que le costó ascender a los cielos cuando Viserys se lo ordenó. El joven príncipe circundó 3 veces la ciudad antes de aterrizar. Quería volar a Roca Dragón, dijo después a su padre, pero no le pareció que el terror negro conservase las fuerzas precisas. Menos de 1 año después, Balerion murió. El último ser vivo del mundo que había visto Valyria en su gloria, escribió el Septón Bart. El propio Bart fallecería 4 años después, en el 98. El gran maestre Elisar lo había precedido medio año antes. Lord Redwyne había muerto en el 89, y su hijo Ser Robert, poco después. Nuevos hombres ocuparon sus puestos, pero Jaehaerys ya era auténticamente el viejo rey para entonces, y a veces entraba en la cámara del consejo y pensaba, ¿quiénes son estos hombres? ¿Acaso los conozco? Su Alteza lloró al príncipe hasta el fin de sus días, pero jamás pudo prever que la muerte de Aemon en el 92 d.C. sería como los cuernos infernales de la leyenda Valyria, que atraían la muerte y la destrucción sobre cuantos oyeran su sonido. Los últimos años de Alysanne Targaryen fueron tristes y solitarios. De joven, la bondadosa reina Alysanne amaba a sus súbditos, ya fueran señores o plebeyos. Había amado a las mujeres que asistían a sus audiencias, las había escuchado, había aprendido y había hecho lo posible porque el reino fuera un lugar acogedor. Había visto más de los 7 reinos que cualquier reino anterior o posterior. Había pernoctado en un centenar de castillos, había encandilado a un centenar de señores, había concertado un centenar de matrimonios. Había amado la música, la danza, la lectura, y cuánto había amado volar. Ala de Plata la había transportado a Antigua, al Muro y a 1 millar de lugares intermedios, y Alysanne los vio todos como pocos los verían jamás, desde las nubes. Tales amores los perdió en el último decenio de su vida. Mi tío Maegor era cruel, se lo oyó decir, pero la vejez es aún más implacable. Agotada por los partos, los viajes y el dolor, enflaqueció y se tornó frágil tras la muerte de Aemon. Le costaba subir por caminos empinados, y en el 95, resbaló mientras subía por una escalera de caracol y se rompió la cadera. Desde entonces caminaba con bastón. También le empezó a fallar el oído. Se quedó sin música, y cuando trataba de sentarse en las reuniones del consejo con el rey, ya no entendía la mitad de lo que se decía. Estaba demasiado endeble para volar. Ala de Plata la remontó a los cielos por última vez en el 93. Cuando aterrizó y desmontó penosamente del lomo de su dragona, la reina lloró. Por encima de todo, había amado a sus hijos. Ninguna madre había querido más a un hijo, según le dijo una vez el gran maestre Benifer antes de que se lo llevaran los escalofríos. En los últimos días de su vida, la reina Alysanne reflexionó sobre aquellas palabras. Se equivocaba, creo, porque seguramente la Madre Divina amaba a mis hijos más que yo. Me arrebató demasiados. Ninguna madre tendría que cremar a su hijo, dijo la reina ante la pira funeraria de Balerion, pero de los 13 vástagos que había dado al rey Jaehaerys, tan solo 3 sobrevivirían. Aegon, Gaemon y Balerion murieron en la cuna. Los escalofríos se llevaron a Daenerys a los 6 años. Una flecha cegó la vida del príncipe Aemon. Alyssa y Daeya murieron de parto.
Viserra, borracha en la calle. La Sieta Maegeye, la de la gentil alma, murió en el 96 con los brazos y las piernas petrificados por la soria gris, ya que había pasado sus últimos años atendiendo a los afectados por tan horrible mal. La pérdida más triste fue la de la princesa Gael, la hija del invierno, nacida en el 80, cuando la reina Lisanne tenía 44 años y creía haber superado la edad fértil. La niña, de buen talante pero frágil y algo corta, siguió junto a la reina mucho después de que sus otros hijos crecieran y se marcharan, pero en el 99 desapareció de la corte y poco después se anunció que había muerto de fiebre estibeña. Hasta el fallecimiento de sus padres no se dio a conocer toda la verdad. Seducida y abandonada por un juglar andante, la princesa dio a luz a un niño muerto y, abrumado por el pesar, se adentró en las aguas de la bahía de Aguas Negras y se ahogó. Hay quien dice que Lisanne jamás se recobró de aquella pérdida. La hija del invierno había sido su única compañera auténtica durante sus años de decadencia. Saera aún vivía, en algún lugar de Volantis. Había abandonado Lys años antes, cargada de mala fama y de dinero, pero estaba muerta para Jaehaerys, y las cartas que Lisanne le remitía en ocasiones en secreto quedaron todas sin respuesta. Baegon era archimaestre de la ciudadela. El hijo frío y distante, al crecer, se convirtió en un hombre frío y distante. Escribía, como corresponde a todo hijo, pero sus palabras eran cumplidoras, no había calor en ellas, y hacía años que Lisanne no veía su rostro. Solo Baelon el valeroso siguió a su lado hasta el fin. Su príncipe de la primavera la visitaba con tanta frecuencia como podía y siempre le arrancaba una sonrisa, pero era el príncipe de Rocadragón, mano del rey, y siempre estaba de un lado para otro, asistiendo al consejo al lado del soberano o tratando con los señores. Serás un gran rey, aún más grande que tu padre, le dijo a Lisanne la última vez que estuvieron juntos. No lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? Tras la muerte de la princesa Gael, desembarco del rey y la fortaleza roja le resultaban insoportables. Ya no servía, como antaño, de compañera del rey en sus tareas, y la corte estaba llena de desconocidos cuyos nombres ni recordaba. En busca de paz regresó a Rocadragón, donde había pasado los días más felices de su vida junto a Jaehaerys, entre su primera boda y la segunda. El viejo rey se reunía con ella cuando podía. ¿Cómo es que ahora soy el viejo rey pero tú sigues siendo la bondadosa reina?, le preguntó una vez. Lisanne se rió. Soy vieja también, pero sigo siendo más joven que tú. Lisanne Targaryen murió en Rocadragón el primer día de la 7ª luna, justo un siglo después de la conquista de Aegon. Contaba 64 años.